Hola, vamos a hablar hoy de ética y reflexividad en investigación. Mi nombre es Teresita Sevilla, soy socióloga con doctorado en sociología y soy profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Vamos a tratar tres temas puntuales: la noción de ética en la investigación, las amenazas en investigación y los conceptos de reflexividad y posicionalidad. Cuando hablamos de la noción de ética en investigación, podríamos recuperar la idea o la pregunta de ¿qué es una acción ética en investigación? Nos preguntamos sobre en qué momento estamos cometiendo errores éticos o estamos respetando la ética en la investigación. Para hablar de eso, podríamos retomar la idea de Singer, que nos señala que las acciones éticas son acciones que se sustentan en una valoración equitativa de los intereses de todos aquellos que pueden verse afectados por estas decisiones. ¿Qué significa? Una valoración equitativa es no solamente considerar a una de las partes, en el caso de la investigación, el investigador o los participantes, sino que podamos tener en cuenta tanto el investigador y todo el equipo, los participantes, las comunidades y las distintas estructuras sociales que se pueden ver afectadas con esta investigación. En ese sentido, es importante tener en cuenta un ejercicio de reflexión sobre cuáles pueden ser los efectos potenciales de esta investigación y de los resultados de la misma para los distintos actores de esta situación. En ese sentido, la primera invitación es a pensar en el otro, ese otro concreto o difuso, y valorar las consecuencias y alcances en todo momento. ¿Por qué decimos que ese otro concreto o difuso? Porque a veces es el participante directo, pero a veces puede ser la comunidad, y una comunidad que yo no conozco, pero yo tengo que tenerlo en cuenta. Ese otro puede darse en distintos entornos o puede estar en distintos entornos. El primero es un entorno interno, y aquí va una primera reflexión o invitación. Es a que consideremos que cuando hablamos de procesos de investigación no solamente tendríamos que pensar en la gente de afuera a quienes vamos a recoger o con quienes vamos a producir o construir la información, sino también nuestro equipo de trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, los colegas, los estudiantes, el investigador mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que contratamos o vinculamos a un monitor, a un estudiante o a un voluntario y lo ponemos a trabajar muchas horas y al final sale el artículo y ni siquiera le damos las gracias? En ese sentido, el proceso de generar la investigación y el desarrollo de la investigación implica reconocer y valorar a los otros. Igualmente, si las ideas de nuestro proyecto han sido producto de discusiones colectivas, deberíamos reconocer cuál es el crédito que le tengo que dar a los otros que me ayudaron a producir esta investigación. En el entorno externo ya nos estaríamos refiriendo a los financiadores, a los participantes, a las comunidades y a la sociedad en general. Los financiadores, por ejemplo, porque ellos al ofrecer o poner los recursos también tienen los intereses, y nosotros tenemos que darnos cuenta si esos intereses son coherentes con los que yo tengo. En el caso de la psicología o en el caso de las áreas de la salud, un ejemplo interesante ocurre con las farmacéuticas. Las farmacéuticas en muchas ocasiones dan dinero o recursos para desarrollar múltiples investigaciones, pero luego no necesariamente van a publicar los resultados o lo hacen con cierto interés que tendría que ver, por ejemplo, con la comercialización. Por eso muchas personas deciden no tomar ciertos recursos dependiendo de que venga, y también por eso encontramos que cuando aplicamos, por ejemplo, o sometemos nuestros artículos de investigación a las revistas, nos preguntan si tenemos algún conflicto que declarar, conflicto de intereses. Y eso, en esa sección, uno debe declarar, por ejemplo, quién financió y si ese financiador puede tener un impacto, digamos, o una tensión o generar poder frente a los resultados de esa investigación. Por supuesto, tener en cuenta participantes, comunidades y la sociedad. Digamos que ese tener en cuenta nos implica considerar todo momento de la investigación, no solamente cuando recogemos los datos. Entonces, por ejemplo, si vemos en esta gráfica, podríamos considerar que el proceso de la investigación, digamos, reconocería tres grandes momentos en los que nos exige, si ustedes ven en la parte de arriba, nos exige una reflexión ética que tiene una naturaleza distinta. Entonces, en el caso de la formulación, cuando estamos formulando, cuando estamos diseñando el proyecto,
¿qué tipo de preguntas éticas nos hacemos? Entonces, por ejemplo, ¿vale la pena investigar este tema? ¿Y vale la pena para quién? ¿Para mí porque me quiero graduar? ¿O porque ese es un tema que me parece chéverísimo? ¿O vale la pena para las personas? Entonces, por ejemplo, uno debería preguntarse, ¿hay alguna otra forma de recoger esta información sin que yo tenga que entrar a las comunidades o someter a las personas a estas entrevistas? ¿Cuál es el beneficio que ellos pueden tener con el solo hecho de que yo haga estas preguntas? Digamos que la pregunta misma de investigación implica generar una reflexión ética sobre si vale la pena la inversión de esos recursos. Muchas veces las universidades generan u ofrecen una cantidad de recursos para la investigación, recursos económicos en especie, por las horas de los profesores, y luego lo que resulta ahí son unos artículos muy interesantes que además el profesor luego le bonifican y le dan puntos para su escalafón, viaja en las ponencias y a las comunidades no les queda nada. Entonces la pregunta es, sí, vale la pena, pero ¿para quién vale la pena? Un segundo momento sería durante el proceso mismo de la investigación. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de ética, casi siempre, en el caso de la psicología, por ejemplo, o de otras áreas de la salud o de las ciencias sociales, se habla del consentimiento informado. Entonces las personas le dicen ética y siempre, y por ejemplo para el caso de la psicología lo vemos muy claro, aquí está el consentimiento informado y con toda la normatividad. Pero es mucho más que eso y va mucho más allá de eso. Entonces, por ejemplo, las condiciones en medio de las cuales yo voy a recoger la información o voy a producir la información con las personas, la actitud con la que yo me acerco a las personas y manejo la información. Si la persona se pone a llorar, yo paro o sigo recogiendo la información. Si la persona sale alterada del ejercicio de producción de información, yo hago una llamada posterior o monitoreo a la persona a ver cómo quedó, o le doy algún tipo de apoyo, o simplemente chao, muchas gracias. Es decir, el proceso mismo de recoger la información es un proceso muy importante en donde yo tengo que considerar no solo que la persona sabe lo que está haciendo y que está de acuerdo, sino que además las condiciones mismas le sirvan a la persona. Y finalmente, en un tercer momento, sería ya la fase final de la investigación donde tengo los resultados y allí valdría la pena preguntarse, bueno, ¿yo cómo voy a socializar estos resultados y cómo voy a devolverlos a la sociedad? ¿Será que a una comunidad, pongamos el caso, un grupo de madres comunitarias, las madres comunitarias aceptan hacer parte de una investigación conmigo sobre prácticas de crianza con niños en primera infancia? Y las señoras muy amables me colaboran y después entonces yo llego a los 6 meses a devolver los resultados y les entrego un artículo en una revista Q2 Scopus. ¿Será que a esas señoras ese resultado les sirve? Entonces yo tendría que preguntarme en términos éticos cuál es la verdadera retribución que ellas van a recibir allí. Si el formato de lo que yo les estoy devolviendo es lo que ellas necesitan. E incluso hay momentos, por supuesto estamos hablando de situaciones extremas, complejas y que además requieren mucha valentía, y es cuando el investigador decide no publicar. Pero no porque no quiera, porque le dio pereza escribir el artículo, sino porque se da cuenta que los resultados podrían afectar mucho a las comunidades. Entonces decide no publicar los resultados o manejarlos de cierta manera muy especial, con mucho cuidado, para evitar impactar. Un caso, por ejemplo, muy interesante fue una vez que hicimos un ejercicio en una comunidad de Ladera que se llamaba los mapas de miedo con una universidad. Y a los niños les preguntábamos, ellos tenían que generar un mapa de qué lugares les daban susto, les generaban miedo. Entonces era muy interesante porque salían este callejón o esta escalera, porque es que ahí está el viejito que me mira feo, o es que aquí están la gente que consume drogas, o acá me pueden robar. Y resulta que nos llamó la atención que salía un colegio y salía el salón. Y cuando luego se le preguntaron a los niños decían que era que la profesora les pegaba. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para poder publicar esto sin que los niños se vean afectados? Porque las profesoras sabían que los niños estaban haciendo parte del estudio. Entonces la decisión que se tomó fue generar un resultado para todas las escuelas donde hubiese talleres de intervención con todos los profesores sobre
cómo tratar a los niños, y dentro de eso se hizo un énfasis especial con esta profesora y con este salón, pero los otros simplemente lo recibieron y pues no les iba a hacer daño recibir algo de más, aunque sabíamos que no era con ellos. ¿Qué se estaba haciendo allí? Protegiendo a los niños que nos dieron esa información. Entonces este es un componente muy importante y por eso decimos que la reflexión ética es transversal al proceso de investigación. Otra de las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cuándo realmente este tema puede generar sensibilidad? ¿Cuándo realmente este tema hay que tenerle cuidado? ¿O es un tema pues de lo que denominamos bajo riesgo? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cuándo un tema puede ser sensible? Vamos a recordar a Raymond Lee, que en un par de publicaciones nos ha señalado que un tema es sensible cuando tiene el potencial para crear una amenaza a quienes participen o colaboren con él. Es decir, cuando el hecho de hacer parte de la investigación puede generarles amenaza. ¿Y qué es una amenaza? Una amenaza es el riesgo real o percibido de que algo me pueda afectar en mi integridad física, emocional, social. Desde la propuesta de Lee, reconocemos 3 tipos de amenazas. La amenaza por intrusión, la amenaza asociada a la sanción y la amenaza política. Tendríamos que decir además que son no excluyentes, es decir, que uno puede ser tan de malas que aparecen las 3 en un mismo estudio, o tan de buenas que no hay ninguna. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. La amenaza por intrusión, como su nombre lo dice, es cuando uno se mete a un área en donde no se espera o no está permitido que uno entre. Hay 2 tipos de amenaza por intrusión. Una es cuando nuestra investigación aborda temas que son muy privados o muy personales y sobre los que las personas no tienen en general mucho interés en hablar o pueden tener aprehensiones para hablar. Entonces, por ejemplo, mi posición personal frente a algo, temas muy privados como la sexualidad, el consumo de sustancias, ciertas prácticas, criminalidad, incluso posiciones religiosas o políticas que pueden ser muy, muy personales. Allí entra el efecto de algo muy interesante que se llama el pluralistic ignorance o la ignorancia pluralista. Este concepto se refiere a que hay ciertos temas en que son tan privados que nosotros no sabemos cuál es la posición de los demás. En ese sentido, yo protejo mi posición porque yo no sé qué tan igual, qué tan distinto soy. Entonces uno no anda por la calle, pues usualmente diciéndole a todo el mundo cuáles son mis prácticas eróticas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una persona va y te dice, no, lo que pasa es que para mí realmente el erotismo lo alcanzo cuando yo me echo miel y me pego plumas de gallina, y tú abres los ojos y la persona dice, ¡ah! Yo no sabía que eso no lo hacía todo el mundo. Entonces, hay ciertos temas en los que la gente les da mucho miedo que lo sancionen porque no saben realmente si eso que está haciendo lo hacen las demás personas. Entonces, son temas que son vedados, son tabú, porque de eso no se habla o eso no se dice. Un segundo tipo de amenaza es la amenaza por intrusión. Que crea situaciones de tensión o estrés. Es decir, la intrusión que se da porque yo hago que la persona recuerde un momento que le generó dificultad. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando pues desde situaciones extremas como pérdida de familiares, digamos, rompimientos o cosas un poco más cotidianas, pero que igual para las personas pueden ser muy significativas, como por ejemplo, sí, haber terminado con alguien, o haber perdido una materia, o cosas que hacen que la persona se pueda devolver a esa situación y le puede generar una alteración emocional. Y una cosa que es muy complicada con este tipo de situaciones es que uno no sabe en qué momento le está pisando el callo al otro. Es decir, uno no sabe en qué momento algo que para mí era pues realmente muy tranquilo, para la otra persona puede resultar un tema difícil o recordarle una situación complicada. Este es uno de los temas en los que usualmente recomendamos que las personas tengan mucho cuidado.
Sí, entonces, por ejemplo, estamos hablando de estudiantes que vienen de otra parte y están aquí en nuestra ciudad, en nuestra universidad. Ah, no, pues es un tema súper fácil. Pero bueno, tú no sabes si al hablar de su experiencia la persona se sienta mal, se sienta sola, recuerde algo o por qué salió. Es decir, casi que todo tema podría eventualmente generarle a las personas este tipo de tensión o estrés. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Cuando hablamos de una amenaza por intrusión, recordamos el tipo de estudios que se llama invasivos en salud, que es cuando uno le hacen un examen invasivo a su cuerpo, es decir, le sacan sangre o algo que implica entrar a tu cuerpo. Entonces, lo invasivo no solamente se da desde lo biológico, sino también desde lo emocional y lo psicológico y puede tener impacto en el corto, mediano o largo plazo. ¿Esto qué significa? Puede que la persona delante tuyo esté bien, pero salió y se quedó pensando y se quedó pensando y luego la persona se altera en su casa o con los amigos y en ese sentido es muy importante y por responsabilidad cuando vemos que es un tema así sensible poder hacerle un monitoreo posterior a la persona, así sea para llamar, no, ¿cómo está? Mira, te quería nuevamente agradecer, ¿que hay de nuevo? Muchas veces ocurre que la persona le dice a uno, sabes que yo me quedé pensando o sabes que esto ha sido muy difícil para mí, entonces ese monitoreo es muy importante. Yo aquí cuento una historia que siempre me parece muy significativa y es sobre un estudio que hicieron una vez con emprendedores y era historias exitosas de empresarios y emprendedores. Y pues claro, entonces llamaron a los súper exitosos empresarios y era cuénteme su historia de vida y cuáles son como los elementos y las buenas prácticas. Se recogían, hacían una reconstrucción de la vida de las personas. Y uno de estos empresarios, supremamente reconocido, muy famoso en la ciudad, empieza a contar y a contar su historia, a contar su historia, a contar su historia. Resulta que en el contar su historia, la persona termina reflexionando sobre que realmente él no quería ser empresario, sino que él quería dedicarse a la música, pero su familia lo había obligado, que la persona con la que se había casado no era la que él quería, sino que había cumplido con una presión social y que realmente no le gustaba su trabajo. Y al final del estudio, la persona renunció a la empresa, se separó y se fue. Entonces los investigadores vivían muy angustiados porque si nosotros no le tiramos la vida a la persona y la persona diciendo, yo se les agradezco que me haya liberado. Entonces, en ese sentido, digamos que la invitación es siempre tener mucho cuidado y sobre todo hacer un monitoreo y un acompañamiento. Pues por supuesto no se puede echar la culpa de las decisiones que las personas tomen, pero sí uno tiene que tener un nivel de responsabilidad y acompañamiento para poder hacer un monitoreo. Eh, la segunda tipo de amenaza es la amenaza asociada a la sanción. Esto se da cuando trabajamos con temas que pueden generar un miedo a las personas a ser juzgados por sus posiciones personales. Sobre todo, a diferencia de los anteriores, se da cuando son temas en los que hay posiciones sociales muy claras. Sí, a diferencia de la ignorancia pluralista, que son temas tan privados que de eso no se habla, estos son temas tan públicos en donde hay situaciones extremas o posiciones extremas y la gente casi que hay un deber ser y le puede dar susto que su posición está por fuera del deber ser. Entonces, por ejemplo, la pena de muerte, la interrupción del embarazo, el uso del castigo físico, es decir, temas que tienen que ver con posiciones en donde hay casi que extremos y la persona se pueda sentir que de pronto lo van a juzgar por esa situación o esa idea que pueda atentar eventualmente contra valores comunes. Y por último, hablamos de la amenaza política. La amenaza política, en términos generales, hace referencia a cuando participar en una investigación le puede generar a la persona daño o afectación de sus relaciones con los otros. Ya no es en lo personal, como en las anteriores, sino me puede afectar la manera en que yo me vinculo a grupos o a las sociedades. Entonces, por ejemplo, que por el hecho de yo hacer parte del estudio termine siendo asociado con ese movimiento, ¿sí? Por ejemplo, es que es un estudio sobre pandillas y yo hago parte y doy mi posición, es que este es un pandillero.
O sobre sexualidad, es que quién sabe qué problemas tiene. Entonces, las amenazas políticas se pueden dar cuando las personas dicen, lo que pasa es que ese es un tema tan complicado que yo prefiero no, para que no me asocien con eso, o sea, sobre todo en investigaciones, por ejemplo, en ciencias sociales o en ciencias políticas. Cuando la persona dice, uy, yo de ese tema no hablo porque pronto creen que yo soy de tal posición. Y sobre todo, son amenazas que le pueden causar a las personas consecuencias de distinta forma. Por ejemplo, en su seguridad. Entonces, que porque la vieron hablando sobre el tema, pues hay gente que no le interesa que hable del tema y entonces la pueden amenazar su integridad física. O por ejemplo, cuando se hacen estudios sobre clima laboral, entonces la gente dice, no, lo que pasa es que si me vieron hablando de eso, de pronto dicen, no, la que fue y sapió, como el caso que contaba ahora de los niños que cuentan cómo sienten miedo en su escuela y pueden terminar afectándole la relación con un superior. ¿Sí? Entonces también ese es otro tipo de consecuencia, relaciones interpersonales. Un caso que tuvimos una vez muy interesante también fue cuando se hizo un estudio sobre clima en una organización y la gente dijo, sí, vamos a hacer un grupo focal. Y todo el mundo sabía, y pues los dueños de la empresa sabían, pero no iban a estar presentes. Entonces llegamos nosotros con las grabadoras, muy contentos, y nos dicen, no, es que si graban, no hablamos. Nosotros, no, pero es que no les van a grabar la cara, solo si graban, no participamos. Porque esto luego se va a saber y por la voz lo reconocen a uno. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Pues saque la libreta y eche lapicero y cojan las ideas así. ¿Por qué? Porque las personas se pueden sentir muy afectadas o sentir que cualquier cosa que digan pues puede ser usada en su contra o afectar las relaciones con los otros. Hay situaciones y hay temas que nos pueden presentar múltiples amenazas o múltiples riesgos, ¿sí? Es decir, hay temas en los que uno puede encontrar todas. Aquí pongo un ejemplo. Digamos que hablemos de estudios sobre violencia. Por ejemplo, hablando del caso de violencia de pareja. Imaginémonos alguien que trabaja en una comisaría de familia y que llega una persona y quiere hacer estudios sobre violencia de pareja, entonces se encuentra con una persona y la persona, digamos que es una mujer que agredió con un arma a su esposo porque él la golpeaba en múltiples ocasiones, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema de intrusión porque estamos hablando de relaciones de pareja, incluso puede tocar temas muy íntimos sobre cómo se relacionaban. Puede además generar un problema de alteración porque la persona puede ponerse triste, recordar lo que ocurrió, se puede deprimir, puede llorar. Hay además una amenaza por sanción, porque por ejemplo la persona puede tener miedo de decir, bueno, es que yo igual lo chusé y así sea defensa propia, pues puede tener problemas y usted, ¿por qué igual reaccionó de esa manera? Y le puede generar amenazas políticas porque, por ejemplo, puede tener represalias o puede tener retaliaciones de parte de la familia, de parte de la sociedad en general. Este es pues un ejemplo de cómo hay situaciones en donde pueden emerger distintos tipos de amenazas. Pero una reflexión importante para hacer allí es que el hecho de que nosotros reconozcamos que una investigación puede generar una o varias amenazas no significa que no la podamos hacer, porque si no, pues no habría investigación, sobre todo con estos temas tan sensibles. Entonces, es importante que señalemos y reconozcamos algunas estrategias para minimizar estas potenciales amenazas. Entonces, por ejemplo, una tiene que ver con cómo y cuándo se presenta el tema o los conceptos claves. Muchas veces nosotros desde la teoría conocemos el concepto y sabemos qué significa. Y yo me voy a donde la persona y le digo ese concepto directo y la persona dice, ¿y usted por qué me está diciendo eso? Pero si yo no soy así. Un ejemplo fue una vez que vi un estudio que se hizo que buscaba que buscaba explorar si había una relación entre ciertas conductas que llamaban antisociales como rayar el puesto o botar basura en el salón y problemas con la autoridad y eventualmente agresiones a otras personas o daño a propiedad pública. Y el estudio se llamaba Conductas antisociales y daño a las relaciones sociales. Y el consentimiento informado, digamos la autorización y luego el asentimiento, sobre todo la autorización para los padres, decía, apreciado padre de familia, estamos haciendo estudios sobre conductas antisociales en el aula y problemas de relación social posterior y queremos que su hijo haga parte del estudio. Por supuesto, los padres decían, pero Dios mío, es que mi hijo es un antisocial. Entonces,
uno tiene que tener mucho cuidado sobre cómo le dice a las personas. No significa que uno vaya a decir mentiras, de ninguna manera, sino que hay conceptos que el que yo los entienda de una manera no significa que las otras personas lo entiendan, o que es mejor no usarlo de primerazo, sino de manera posterior. No necesariamente yo le tengo que decir a las personas todos los términos en que yo los escribo para mi tutor o para mi financiador. Yo lo puedo poner en palabras que la persona lo entienda y luego si quiere lo pueda juntar el documento con otro tipo de conceptos. Pero en esto tenemos que pensar en cómo le presento a la persona el tema sin decir mentiras. Otra de las estrategias es cómo tratar el tema. Entonces, no siempre es una buena estrategia tratar el tema de manera directa porque puede generar ciertas amenazas, ¿sí? Por intrusión o por sanción. Entonces, una de las estrategias es utilizar una viñeta. Una viñeta es una situación tipo sobre la cual la persona se puede pronunciar y puede generar una reflexión sin que esté hablando de mi propio caso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de uso de preservativo, por poner un ejemplo, pues ese es un tema que resulta muy personal y que genera amenazas por intrusión y por sanción. Entonces no necesariamente las personas van a contar directamente su experiencia, pero yo puedo tomar una letra de una canción o yo puedo generar una historia y contar la historia y que luego la persona cuente sobre esa historia. Es decir, cuando yo genero la viñeta, cuando genero una situación tipo y le pido a la persona que hable de esa situación tipo, ojalá lo más realista posible la situación, yo puedo ver la posición de la persona sin que le esté preguntando si la persona lo hace o no lo hace. En muchas ocasiones ocurre que la persona termina contando su experiencia personal, pero digamos que uno llega por un camino que no es un camino tan directo. Por último, es muy importante hablar de las locaciones. Las locaciones o los entornos en los que, sobre todo en investigación cualitativa, recogemos la información, tienen que ser muy importantes para generarle a la persona una situación o una sensación de confianza. Pero como dijimos al principio, no solamente tenemos que pensar en los participantes, sino también en los investigadores. Entonces, por ejemplo, considerar que sea un lugar seguro. Seguro para ellos y seguro para nosotros, ¿sí? Entonces, hay ciertos lugares y zonas de la ciudad en las que hacia esta hora es mejor no entrar. O hay algo que también es muy interesante y es lo que llamamos las barreras invisibles. Entonces yo le puedo decir a la persona, ay, yo estoy en este barrio y usted vive ahí 10 minutos, ¿por qué no viene caminando? Pues si nosotros conocemos bien la ciudad, podemos saber que hay lugares en donde la persona tiene que dar toda la vuelta porque si se atraviesa lo pueden agredir. Entonces buscar sitios que le generen seguridad a la persona y seguridad a nosotros. Yo tengo la potestad de decir, mire, lo que pasa es que yo a esa hora preferiría no. Busca la manera que la persona no se ofenda, pero yo no voy a ir a ciertos lugares después de las 6 de la tarde cuando se sabe que por ahí es peligroso transitar si no eres residente del lugar. Pero también es importante que la locación permita un sentido de confidencialidad. Y allí, de verdad que tenemos que ser muy cuidadosos sobre el lugar en el que estamos. Si yo sé que es un tema sensible, que de pronto la persona se puede alterar, yo tengo que buscar un lugar privado en donde la persona pueda llorar o pueda tener silencio y que no se vaya a sentir que la están mirando. Entonces todo el tiempo la persona se limpia la lágrima y se angustia porque no estoy en un sitio que me lo permite, digamos, que la persona se exprese. Pero también puede ocurrir que hay lugares en donde la gente se puede sentir amenazada de decir ciertas cosas. Y no me refiero solamente para que tenga el pandillero al lado, sino que, por ejemplo, si yo voy a hablar de consumo de sustancias psicoactivas y la persona me dice que nos veamos en su casa y yo voy y la mamá está ahí al lado en la cocina y la mamá está entrando y saliendo y la persona me está hablando así pasito, entonces es mejor buscar un sitio en donde la persona no se vaya a sentir amenazada y pueda sentir que puede hablar con toda confianza y que no va a estar alguien allí pues diciéndole o va a estar pues parando la oreja. Bien, uno de los aspectos que también tenemos que considerar es el uso de artefactos durante la investigación. ¿Qué es el uso de artefactos? Cuando llevamos grabadoras de audio, de video u otros materiales. Para el caso de las grabadoras de audio, debemos considerar nuestra población, por ejemplo, si son niños o son adultos mayores, como darles el tiempo para que ellos se acostumbren a que la grabadora va a estar allí. Para muchas personas es supremamente natural tenerlo, pero no para todos es así. Sobre todo los niños, uno puede programar 10 o 15 minutos para que los niños jueguen, hagan música, hagan ruidos, se escuchen y ya luego se acostumbraron.
Y en el caso de los adultos mayores, buscar un lugar donde se pueda poner que tenga buena recepción de audio, pero que no esté ahí al frente porque ellos se sienten amenazados. Para eso recomendamos en la medida de lo posible poder conseguir su micrófono de solapa. Que no es lo mismo pues que yo vaya a esconder la grabadora, sino que a la persona igual le pongo el micrófono de solapa y pues yo no lo hago ahí a escondidas, sino que se lo pone y pongo luego el receptor por otro lado y la persona está hablando de manera natural y digamos que casi que se le olvida que tiene el micrófono allí. Ese puede funcionar muy bien. En el caso de las grabadoras de video, pues la invitación es a que reflexionemos si efectivamente es necesario que recojamos el video, porque la imagen tiende a ser amenazante para las personas, no tanto la voz. Entonces, en ese sentido, solo cuando es supremamente necesario y por supuesto en todos los casos tenemos que garantizar que las personas han firmado las autorizaciones que se requieren para el uso de los datos, de la voz, de las imágenes y el alcance de este uso. Eso es muy importante. Una cosa es que la persona te diga, sí, yo permito que me grabes el testimonio. Otra cosa es que te diga, tú puedes usar el testimonio en las publicaciones o solamente tómalo, pero no lo puedes ni siquiera citar así tengas un seudónimo. Entonces, es muy importante que siempre tengamos claridad frente a eso. Entonces, como cierre de este apartado, la invitación es siempre que nosotros vayamos a formular un proyecto de investigación y cuando estemos a lo largo del mismo, hacer dos reflexiones importantes. Primero, ¿qué amenazas podrían generarse o generar los participantes que hagan parte de la investigación? La invitación es que se sienten y reflexionen de manera individual, con equipo, con asesor, cuáles son este tipo de amenazas. Hay que ser muy minuciosos y es preferible tomar el tiempo antes y no luego encontrarse con que yo no me esperaba que la gente fuera a reaccionar así. Y de manera consecuente, el segundo paso sería, una vez yo identifique cuáles son estas amenazas, qué estrategias podrían desarrollarse para prevenir o minimizar estos riesgos o estas potenciales amenazas. Entonces ya hemos visto estos ejemplos, puede haber otros, pero lo importante es que yo diga, bueno, ya que sé que esto puede ocurrir, decir de manera clara y establecer de manera clara cómo lo voy a intentar controlar. Les hago una recomendación, cuando uno está pasando proyectos de investigación para financiación o para aprobación, esto resulta muy bien recibido por parte de los evaluadores, porque demuestra que uno ha tenido la conciencia del tiempo y el cuidado de poder reconocer las amenazas y formular algunas estrategias. Bien. Vamos a hablar de reflexividad y posicionalidad, que son dos temas muy interesantes también cuando hablamos de ética en la investigación, pero también que son transversales al proceso mismo de generar una investigación. En este caso, nos vamos a parar en una mirada de un abordaje cualitativo, digamos que con crítica a una posición positivista que sobre todo reconoce pues el impacto que pueden tener las personas o su participación y la influencia que pueden tener en la producción de la información. Vamos a reconocer con Rosana Gubert que la reflexividad es equivalente a la conciencia del investigador sobre su persona y los condicionamientos sociales y políticos. ¿Esto qué significa? La reflexividad es que yo sea consciente que la información no está ahí esperando a que yo llegue o que yo soy absolutamente neutral. Es mi conciencia lo que me permite como desdoblarme, decir cómo se está dando esta información. ¿Será que esta información surgió de manera natural o yo la estoy presionando o yo la estoy manipulando o hay características mías que pueden generarle cierta intimidación a la persona o lo está haciendo por algún beneficio? Digamos que la reflexividad es la que me ayuda a mantener una conciencia sobre cómo yo necesariamente estoy impactando en la manera en que la información es producida y es ofrecida. Hammersley y Atkinson nos recuerdan que la investigación social es de carácter reflexivo. Cuando yo hago investigación social con seres humanos, con seres sociales, con comunidades, necesariamente estoy entrando en campos de poder y de interacción, de relaciones humanas y de personas. En ese sentido, no es como una investigación de laboratorio, no es una investigación con seres inanimados, es una investigación en que las personas tienen motivaciones y yo tengo motivaciones, en donde hay juegos y tensiones de poder. En ese sentido, la reflexividad me permite hacer conciencia de ese juego de poderes y, digamos, llama a una no ingenuidad sobre que las personas están allí sin ningún tipo de interés y yo estoy allí sin ningún tipo de interés. En ese sentido, la reflexividad es a su vez un problema y una solución, como nos dice Bourdieu.
¿Por qué es un problema? Pues porque es que el investigador es parte del mundo social que estudia. Es decir, no recogemos datos puros. Los datos no están allí. La persona no anda por ahí, por la calle, contándole a todo el mundo su información. Bueno, algunos sí, pero no la mayoría. Digamos que el que yo esté allí permea eso y además yo hago parte de ese mundo. Yo hago parte de esa situación social. Entonces, por eso es un problema, porque digamos que no es una situación pura. Pero a su vez es una solución. ¿Por qué? Porque me permite valorar los datos en la reflexión de cómo mi presencia y otros factores están afectando esto. Es decir, porque me permite no ser ingenuo, porque me permite decir, mira, es que ese día estaba jugando el América y el Cali y la gente estaba distraída. O lo que pasa es que había acabado de ocurrir tal evento en la zona, o es que ella había terminado con el novio. Entonces, es decir, nos permite también tener conciencia sobre cuáles podrían ser esos factores que han de alguna manera permeado o generado influencia sobre la información que estoy recogiendo. Esta gráfica es muy interesante y les pido que se tomen un momento para revisarla, reflexionarla, porque lo que nos invita es a considerar que si bien yo intento mirar al mundo desde un punto distante, desde un ejercicio de contemplación, pues yo hago parte de ese mundo y es con mis propios elementos y mi propia mirada que construyo e interpreto y doy significado a eso que me está diciendo el otro. Vamos a ver ahorita cómo las características de mi vida, mis características constitutivas, tienen una influencia muy importante en la manera en que yo me acerco al tema y también la gente me responde a un tema que les estoy indagando. Entonces les invito a que miren la imagen de Saul Steinberg y a que la recordemos siempre cuando hablemos de investigación cualitativa. Como les decía, Bourdieu, retomado después por Wackwant, nos llama a reconocer la necesidad continua de que el investigador, él habla de los sociólogos, pero en general que el investigador reflexione sobre los instrumentos de las ciencias sociales en un esfuerzo por controlar las distorsiones que afectan la construcción de la realidad. Es decir, hemos señalado que no hay datos puros, que las situaciones no son puras y los mismos instrumentos que yo utilizo afectan a las personas. Pero en general hay unos factores, y él nos habla de 3 factores que influyen en la manera en que nosotros vamos a recoger la información y la gente la va a producir. Entonces, hablemos de esos 3 factores. El primero es la identidad personal del investigador. El segundo es la identidad intelectual del investigador y el tercero es la actitud contemplativa desde la cual analizamos la realidad cuando hacemos una investigación. Miremos cada uno de ellos. La identidad personal del investigador hace referencia a estas características constitutivas de la persona, características físicas, personales, sociales, la edad, el género, el estado civil, su contextura física, la ocupación, la manera en que se viste, la forma en que se comunica con los otros de forma verbal o no verbal y los aspectos prácticos como dónde reside. ¿Por qué esto es importante? Imaginémonos que yo voy a hacer una investigación sobre sexualidad en universitarios o en jóvenes de colegio. No es lo mismo que yo, una mujer madura, casada, con una vida, digamos, organizada o ya con una pareja establecida, vaya y hable del tema con chicos de 16 y 17 años, a que vaya un hombre de 50 años en condiciones similares o un hombre de 25 años o una chica de 25 años. La manera en que se puede relacionar y que los pueden percibir es muy importante. Hemos tenido situaciones en donde incluso hemos tenido chicas que van a colegios a hablar de temas de sexualidad y la manera en que ellas se visten ha terminado afectando la reacción de los chicos, porque ha ido desde unos muy tímidos hasta otros pues realmente subidos en las ventanas y chiflándolas porque estaban pues muy atraídos por ellas. Eso resulta muy importante y puede generar una pues alteración o afectar el entorno en el que estamos produciendo la información. Pero también hay situaciones sociales muy importantes en las que esto afecta. Por ejemplo,
A veces los hombres no le hablan de ciertos temas a las mujeres, ni las mujeres de ciertos temas a los hombres. En ese sentido hay que buscar a veces el balance en el equipo. Si yo voy a hablar de, por ejemplo, situaciones de salud sexual o salud reproductiva, a veces las mujeres se sienten más conectadas con las mujeres y los hombres con los hombres. O también puede ocurrir, como conocemos casos, de mujeres que se van a hacer trabajo de campo a ciertas zonas y, por ejemplo, se ponen un anillo como si estuvieran casadas, porque eso envía el mensaje de que no están solas, de que no están buscando a nadie. Y ese mensaje no solamente es para los hombres asumiendo, digamos, una posición heterosexual, ese es un mensaje no solo para los hombres, sino para las otras mujeres, porque en muchas ocasiones sienten que es una amenaza una mujer que llega al entorno. Entonces muchas se ponen este anillo pues para estar como tranquilas y protegidas. Muchas, por ejemplo, deciden no vivir solas, porque eso también manda un mensaje de esta es la que está viviendo sola, quién sabe qué está buscando, entonces prefieren compartir con alguien, así pudieran vivir solas, porque les genera cierta protección. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de elementos personales, la manera en la que yo me visto, en la manera en que yo voy a tratar al otro. Si yo a todos mis participantes les voy a dar beso y abrazo o voy a generar una relación más distante. Todo este tipo de situaciones pueden afectar a las personas, ¿sí? Nos ha ocurrido, por ejemplo, el caso de la universidad, que muchas veces los estudiantes llegan a hacer su trabajo de campo por el solo hecho de venir de la Universidad Javeriana, ya la gente se siente que es que ellos tienen plata, que es que ellos son de una manera o de la otra, y también para otras universidades, ¿sabes? Que usted viene de una universidad pública, entonces usted es así, 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 o de otra universidad. Ese tipo de cosas puede que para nosotros no sean importantes, pero para las personas sí, para las personas que participan en la investigación. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso de manera clara. Un segundo elemento es la identidad intelectual del investigador. La identidad intelectual hace referencia a mi formación de pregrado, de posgrado, es decir, a la formación académica, a mi posición intelectual, a mi posición política y a la naturaleza de la investigación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando aspectos de nutrición, no es lo mismo la mirada que puede tener un psicólogo a la que puede tener un nutricionista o un sociólogo o un antropólogo. Si voy a hablar, por ejemplo, de prácticas de crianza, nuevamente no es lo mismo la mirada de un psicólogo a la de un sociólogo, a la de un trabajador social. Y aún dentro de la psicología no es lo mismo si alguien ha sido formado desde una corriente cognitivo-conductual o humanista, sistémica, del psicoanálisis, es decir, la formación intelectual, la identidad intelectual es muy importante en la manera en que yo abordo el tema. Igualmente mi posición intelectual y política. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de sexualidad, pero yo tengo una posición, por ejemplo, muy conservadora frente a la misma, yo tengo que tener cuidado cómo desde esa posición estoy permeando o estoy sesgando lo que dice el otro, incluso las preguntas que yo hago del otro o le hago al otro. Y eso uno muchas veces no es consciente, sino solamente cuando lo está diciendo es que emerge. Por eso una de las recomendaciones que hacemos es que después de las primeras entrevistas, de la primera y la segunda, escuchemos muchas veces las entrevistas y ojalá alguien distinto a mí las puede escuchar y puede decir, mira que se te está saliendo esto o mira cómo lo estás permeando desde allá, porque es que este tipo de factores resultan muy importantes y pueden efectivamente permear mi investigación. También vemos cómo la naturaleza del proyecto es importante. No es lo mismo que yo esté haciendo un trabajo de grado, de pregrado, de posgrado, a que vaya financiado por una entidad. Y la financiadora es muy importante porque la gente puede decir, es que esto como viene por tal compañía, o no, es que estos vienen del gobierno, o no, es que estos vienen. Entonces es muy importante también cuál es la naturaleza de la investigación porque las personas pueden sentir cierta afinidad o cierto rechazo a ciertas entidades o organizaciones. Finalmente, la acción de investigar como contemplación. Esta es una reflexión muy interesante y es cómo la manera en que nosotros vivimos un tema, un aspecto, una situación, es distinto a cuando lo investigamos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo como yo vivo mi vida amorosa a cómo yo investigo la vida amorosa. Investigar un tema no es lo mismo que vivir el tema.
porque en el proceso de investigación yo tengo la posibilidad de distanciarme en tiempo y en espacio y también de hacer un proceso de deconstrucción de los factores. Entonces, yo estoy escuchando a las personas hablando del uso de preservativos y digo, ay, mira que aquí yo noto una influencia religiosa. O mira que esta persona me está diciendo que es plata, pero yo veo que no. Una cosa es eso, otra cosa es como yo vivo mi propia sexualidad y si uso o no uso preservativos. Entonces, el investigar la realidad no es lo mismo que vivir la realidad o vivir el tema. Pero esto sí lo puede afectar. Entonces, tuvimos una vez un caso muy interesante de una investigación en universitarios sobre prácticas de alimentación. Y los investigadores decidieron, un grupo de 5 chicos, decidieron que ellos iban a llevar un diario de todo lo que comían durante una semana, porque era parte de lo que ellos querían hacer, unas bitácoras, y les pidieron a los participantes que llevaran las bitácoras. Al tercer día, y era solo por una semana, al tercer día llegaron y dijeron, profe, nos hemos dado cuenta que nosotros comemos muy mal. Y entonces a partir de estar escribiendo y llevando la bitácora, decidimos, ya estamos escribiendo de una manera, comiendo, perdón, o alimentándonos de una manera más saludable. Entonces uno dice, claro, ellos mismos terminan permeando su propia práctica. Entonces nos damos cuenta que no es lo mismo cuando yo vivo un tema en la cotidianidad o un aspecto a cuando lo investigo. Y eso es muy importante, porque es que una cosa es verlo desde lo conceptual y otra cosa es verlo desde el día a día, desde lo práctico. De todos modos, estas 3 características, las personales, las intelectuales y el hecho mismo de la contemplación, muchas veces terminan siendo una ventaja en la investigación y nos permite generar acercamiento, rapport, obtener contactos. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado, o me ha pasado de manera personal, que por ser mamá, entonces cuando hay una chica joven que es mamá, siente conexión. ¿Sí? O cuando se dan cuenta, no, es que usted vivió lo mismo que yo, o es que usted ha pasado esta experiencia. Eso permite que las personas se acerquen. Por supuesto, la recomendación es no forzarla ni de ninguna manera falsearla, ¿sí? Hacerse pasar por algo que uno no es. Por supuesto, es completamente antiético. Pero si usted tiene una conexión con el tema y siente que eso le favorece a las personas, que eso fluya de manera natural y usted pueda hacer uso de él. Pero es muy importante no forzarlo. Es, digamos, una de las mejores recomendaciones. Yo aquí pongo un ejemplo de una de mis profesoras en el doctorado. Ella tenía que hacer una investigación sobre consumo de heroína y la estaba trabajando con reclusas en una cárcel en Europa. Entonces ella llega a la cárcel y le toca su entrevista con la primera reclusa. Y la reclusa, de hecho, eso que les estoy contando está en un artículo que luego les puedo recomendar porque ella narra esto en este artículo. Entonces ella llega la primera reclusa, se sienta con ella y ella le dice, sí, mira, es un estudio sobre consumo de drogas, de heroína, no sé qué. Y lo primero que le pregunta la reclusa es, dígame una cosa, ¿usted en su vida ha consumido drogas? La participante a la investigadora. Y ella decía, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Entonces nos contó, decía, ¿pero yo qué le respondo? Entonces decía, si yo le digo que sí y yo no lo he hecho, es una mentira. Si le digo que sí lo he hecho, de pronto lo va a usar. Y si le digo que no y se da cuenta que estoy mintiendo. Entonces finalmente ella decide contarle la verdad. Y la verdad era que ella había consumido marihuana, pero no había consumido otras drogas más fuertes. Entonces se lo cuenta y decide contarle eso. Al día siguiente, toda la cárcel sabía que la investigadora había consumido marihuana, pero todas las reclusas estaban dispuestas a darle la entrevista. Entonces este es un ejemplo de cómo ella decide abrirse, compartir esta información y a partir de allí se genera una relación con el otro. Es por supuesto una situación de tensión porque uno tiene que tener cuidado también hasta dónde doy parte de información de mi vida, pero también exige una lectura e interpretación de la situación en la que estoy. Es decir, poder reconocer cuál es la intencionalidad del otro y para qué el otro me lo está contando. ¿Sí? Y pues tiene que ver con el proceso personal del investigador y es muy importante y yo siempre solicito, acompaño, motivo a que las personas hagan una reflexión escrita de esto y en la medida de lo posible lo incorporen en sus informes finales. Hemos tenido casos, por ejemplo, en donde cuando se hace investigación con universitarios o con jóvenes sobre sexualidad, hemos tenido
investigadoras que son mamás de adolescentes y al final hacen una reflexión sobre cómo a ellas les cambió su percepción de la sexualidad adolescente y de sus propios hijos y de su propia familia a partir de la investigación. Es decir, si nosotros tenemos una conexión con el tema, no podemos ignorarla. Hemos tenido casos en donde hay chicas que, por ejemplo, estudian fenómenos como algunas afectaciones psicológicas, por ejemplo, y luego reconocen que es que o ellas las tienen o alguien en su familia la tiene y que su percepción de todos modos está permeada por esa experiencia, ¿sí? Entonces es muy importante que demos cuenta de eso, ¿sí? Que eso no pase en vano. Rosana Cooper nos invita a vigilar y prestar atención a 3 reflexividades en juego o que entran en juego durante el proceso de investigación. El proceso de el investigador como sujeto cultural o político, del investigador como actor académico y de la población de estudio. Es decir, en este proceso de investigación, entonces, yo como investigador tengo un papel y un proceso como sujeto político, sujeto social, que además los otros me perciben. Pero también tengo un proceso que ocurre desde lo intelectual y académico y yo juego un rol. Pero también la sociedad y los participantes juegan un rol. Entonces la invitación es a que no seamos inocentes o ingenuos frente a la idea de que la gente llega pura y ahí no hay relaciones y que podamos reconocer los intereses de distintos niveles de los actores que están allí. Y eso nos lleva al último concepto que tiene que ver con posicionalidad. Posicionalidad, como su nombre lo dice, es cómo yo me posiciono frente a un tema, cómo yo me paro frente a un tema, cuál es mi perspectiva y cómo yo construyo una relación casi que espacial y de poderes con las personas que están involucradas en la investigación. Tiene que ver entonces con cómo nosotros construimos y negociamos estas relaciones en el campo. Como había dicho, no podemos asumir que las personas están allí como si fueran ángeles y yo soy un ángel. Ahí hay unas relaciones de poder. Y es la diferencia entre escribir con el otro y escribir acerca del otro. Sobre todo en investigación cualitativa, pues la idea es escribir con el otro, no que yo le vaya a dar el lapicero o el computador, pero sí con el otro implica que hay un proceso de coproducción y que yo reconozco que el otro está produciendo una información y yo también, no solamente sobre el otro, porque de todos modos el otro sí tiene un poder sobre lo que yo estoy diciendo. Vamos a retomar las ideas de una investigadora llamada Farhana Sultan en un texto que también puedo recomendar, está en la bibliografía, y es esta idea, cuando hablamos de posicionalidad, una de las primeras tensiones es estar adentro o estar afuera. Es un tema muy interesante que tiene que ver con mi relación con los otros y es si yo hago parte del grupo o soy un outsider, si estoy por fuera del grupo. Tiene que ver con cómo la gente nos mira. Entonces, si me mira como alguien que viene a llevarse la información, como alguien en el que puedo confiar, como alguien del que puedo sacar provecho, como una persona con la que puedo construir una relación de iguales, tiene que ver con la manera en cómo miramos a los otros. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta muy personal para cada uno de ustedes. Cuando ustedes se enfrentan a una persona a la que le van a hacer una entrevista, ¿usted se siente superior a la persona? ¿Porque usted es el investigador? ¿Porque usted es el que se la sabe? ¿O usted siente miedo de lo que la persona le vaya a decir? Es muy importante que reflexione sobre cómo se presenta usted a la persona y cómo se siente frente a esa persona. También es muy importante que usted sea consciente de su experiencia de vida frente al tema. Si yo voy a hacer una investigación sobre embarazo por fuera de un vínculo conyugal y yo misma he tenido un hijo por fuera de un vínculo conyugal, yo tengo que hacer conciencia de eso. No le tengo que contar al otro, no le tengo que contar a todo el mundo, pero yo tengo que hacer conciencia de eso. Hemos tenido ejercicios supremamente interesantes en donde, por ejemplo, se han hecho investigaciones sobre prácticas sexuales de riesgo y de protección en población homosexual masculina. Entonces, cuando se hacía esta reflexión, había chicas y chicos en el grupo y había unos que se sentían un poco confrontados porque decían, de pronto hay cosas que yo no sé. Entonces acudieron a una persona que sabía mucho del tema y les dijo, mire, yo les recomiendo que miren estas páginas, que vayan a estos lugares, para que ustedes se enteren un poco y cuando la persona les vaya a contar, pues ustedes no se vean tampoco tan sorprendidos y se preparen frente al tema.
Pero ustedes también deberían preguntarse en un caso de estos, ¿cuál es mi posición frente a las relaciones homosexuales? ¿Cuál es mi posición frente a ciertas prácticas sexuales? ¿Cómo vivo yo mi propia sexualidad? Repito, no para que se lo va a contar a todo el mundo, pero para que usted entre al tema con una conciencia de cuál es su propia posición. Eso, digamos, es como el fundamento de la posicionalidad. Farhana Sultana, quienes ven en imagen, tiene una experiencia muy interesante. Ella nació en Bangladesh y luego se fue a vivir con su familia a otro continente, hace ingeniería ambiental y cuando está haciendo su doctorado decide volver a su lugar de origen porque ella quería hacer una investigación o una reflexión sobre cómo las mujeres jugaban un rol importante en los procesos de relación comunitaria frente al agua. Entonces, si ellas iban a traer el agua, si ellas no le iban a traer, si ellas ayudaban en la potabilización, pero en general detrás de todo esto había la idea de mirar un poco las relaciones de poder. Entonces, cuando ella llega a hacer su investigación, ella llega pensando que llega a su casa, ¿sí? A pesar de que hace muchos años pues no vivía ahí, pero dice, vuelvo a mi país. Entonces ella llega y cuenta, narra en su relato que ella llega y se quiere sentar en el piso con las otras mujeres y las mujeres le dicen, no, siéntese usted en una banquita. Y ella dice, ¿pero por qué? Si nos sentamos, usted se siente en una banquita. No, pero si yo soy como usted ya no es de nosotros. Usted nació aquí, pero usted ya no está ahí. Y dice, pero mire, yo soy como usted. Si le dicen, mire, su cabello corto, nosotras nos cortamos el pelo. Usted usa pantalones, nosotros no usamos pantalones. Usted usa botas de hombre, nosotros no. Entonces ella se siente muy confrontada y las mujeres les dicen, pero eso no es malo. De hecho, nosotros la admiramos porque usted ha logrado tomar un poder sobre su vida y un control sobre su vida. Solo que usted y yo ya no somos iguales. Y eso a ella la confronta muchísimo frente a la idea de cómo ella era o no era parte del tema y cómo ella misma termina siendo un ejemplo para estas mujeres de lo que ella quería trabajar, que eran relaciones de poder. Es un texto muy interesante, pero además una situación supremamente interesante frente a la distancia que puede darse entre cómo nosotros creemos que estamos frente al tema y cómo nos ven los otros. Otro ejemplo es una chica comunicadora afro que se va como apoyo logístico a una grabación que hicieron con cantadoras en la costa atlántica. Esta chica, que es música también, cantante, se va, pero ella iba como apoyo logístico, ¿sí? Como Roddy, un poco a hacer, pues, a pasar los equipos. Y cuando llega, las mujeres la ven y la oyen cantar porque ella además estaba muy emocionada de conocer a estas señoras y las señoras dicen, nosotros solo le damos la entrevista a ella. Y los investigadores dicen, pero ¿por qué si ella solamente es técnico y nosotros somos los... No, ella, porque ella es afro y ella canta y ella sí sabe. Y ella no iba con esa intención. Pero a esta misma chica le pasa que una vez la vinculan a un equipo para ir a la costa pacífica a trabajar con comunidades y ella llegó pensando pues que yo soy una más y que me van a recibir y le dijeron, usted ya no, usted ya se blanqueó, mire su pelo cómo lo tiene, mire usted cómo se viste, mire, usted ya no. Y de hecho la sacaron y dijeron, ella no. Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos no solo sobre nuestra posición, sino también sobre cómo creemos que nos están mirando los otros, ¿sí? Cómo pueden los otros percibirnos y cómo eso genera tensiones de poder. ¿Para qué sirve esta reflexión sobre la posicionalidad? Primero para valorar a los otros, porque como hemos dicho, los otros no son simplemente una fuente que está ahí brotando para que nosotros lleguemos a sacarles información, sino que hay que valorar la experiencia del otro y la manera en que el otro se vincula frente al tema. Para poder ponderar los resultados, porque cuando yo soy consciente de esto me doy cuenta si esta información es más natural o es una información que yo de alguna manera permeé o manipulé así no quisiera, porque me permite evidenciar los sesgos, ¿no? Lo que pasa es que yo llevo tantos años en el tema o esto es tan sensible para mí que yo ya tengo una posición muy sesgada. Y finalmente es una apuesta política. Y digamos que quisiera cerrar esta intervención diciendo que todo este tema de ética, reflexividad y posicionalidad es una reflexión política. Es una reflexión política profunda porque simplemente es hacer conciencia de que nosotros llegamos e irrumpimos en la vida de las personas a pedirles una información que a ellos no les interesa dar y es como un asalto.
Yo voy, me llevo la información y me fui. Entonces, por lo menos hacer conciencia de ese acto y poder en la medida de lo posible acompañar al otro y no reparar, pero sí poder retribuir de la mejor manera. Entonces, en todo este sentido, es una apuesta política, es una apuesta ético-política frente a la manera en que nosotros nos vinculamos con la producción de conocimiento. Entonces les pido o les invito en sus propias reflexiones frente a la investigación tener en cuenta qué elementos suyos particulares, personales, intelectuales, ocupacionales, deben tenerse en cuenta cuando usted va a iniciar este trabajo de campo. Ustedes pueden estar haciendo, diseñando en ese momento una investigación. Piense, si soy mujer, si soy hombre, mi edad, mi estado civil, lo que consumo, lo que no consumo, mis creencias, la manera en que me visto, donde vivo, cómo esto puede o no afectar esta investigación. Y también les pido que reflexionen qué reflexiones o experiencias personales deben tener en cuenta por su posible influencia. ¿Ha usted vivido una experiencia particular que se vincule con este tema? ¿Cree que esto puede afectar la manera en que usted es recibido por los participantes o la manera en que usted percibe el tema? Es simplemente una invitación para que podamos ponderar los resultados. Muchas gracias.